¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver hoy en este video una explicación o expliqueta de unos temas que me pidieron. Capacidad calorífica específica, capacidad calorífica específica y equilibrio térmico. Voy a tratar de que no sea muy largo el video, para que no les resulte muy pesado. Muy bien, para comenzar, vamos a tratar de hacer un mini repaso de cuáles son las unidades, pues muy importante, las unidades del calor, y ver qué es el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben que el calor es una forma de transferir energía, ¿sí? Yo transfiero energía de un punto a otro mediante algo que denominamos calor. Por lo tanto, podemos asociarlo directamente con la energía. ¿Cuál es la unidad de energía del calor? Bueno, en física ya vieron que el joule es una unidad de energía. En electricidad, los kilowatt hora son una unidad de energía. Nosotros vamos a usar algo que se llama caloría. Voy a tratar de salir de acá, borrando todo. Y a ver si puedo dibujar con un colorcito negro. Caloría. MR. Para nosotros, la unidad térmica, unidad de energía termodinámica, va a ser la caloría, pero también vamos a tener otra, que es la kilocaloría. Hacemos un cuadradito, ahí. Y vamos a definir exactamente qué es la caloría y qué es la kilocaloría. Ya saben que en física hay unidades equivalentes, ¿sí? Bueno, una caloría equivale a tantos kilowatt hora, una kilocaloría equivale a tantos kilowatt hora, etcétera, etcétera, etcétera. A tanto joule, etcétera. Muy bien, vamos a definir qué es la caloría antes de empezar. Y supongamos que tengo, en color azul, porque se me ocurre, supongamos que tengo 1 gramo de agua. Lo dibujo como un cubo. Ahí. Esto es masa, 1 gramo. ¿Sí? 1 gramo. También supongamos que le aplico calor, una cierta cantidad de calor, Q. Entonces, ¿qué pasa con este gramo de agua? Como se imaginan, o como lo intuyen, o como lo saben, cuando yo aplico calor, o sea, transfiero energía de un punto a otro mediante calor, ya sabemos que puede ser conductividad, convección o por radiación. ¿Sí? Conducción, convección, radiación, 3 maneras de transferir calor. Cuando yo aplique calor a 1 gramo de agua, ¿qué va a suceder con la temperatura? Bueno, acá tenía una temperatura que tenía T1, y al aplicarle calor, va a pasar, esto se eleva a una temperatura T2. Muy bien. La cantidad de calor que entregué a 1 gramo de agua, y este gramo de agua elevó su temperatura
1 grado centígrado, a esa cantidad de calor la llamamos caloría. ¿Está? Entonces, lo vamos a hacer en azul. Q, la cantidad de calor que entrego a una cierta cantidad de agua, una cierta masa de agua, que en este caso es 1 gramo, y se elevó la temperatura T2 menos T1, esto es la elevación de la temperatura, y esto no es otra cosa que delta T. Un delta quiere decir que es un incremento, un escalón. O sea que, para hacer una analogía física, si yo estoy en el escalón 3 y subo al 4, lo que subí fue un escalón. O sea, 4 menos 3 me da 1. Acá pasa lo mismo. El incremento de temperatura, T2 menos T1, sería 1 gramo, y 1 grado y 1 gramo de agua, esa cantidad de calor es una caloría. Podemos definir la kilocaloría también. Por ejemplo, si yo borro todo esto, y ahora digo que ya no es 1 gramo, sino que esto es 1 kilogramo. Y le aplico ahora una cierta cantidad de calor. Q también. Lo que va a suceder con la temperatura es que tengo una temperatura inicial, incremento una temperatura final. Se eleva la temperatura a una temperatura 2. Bueno, esto siempre pensando que es agua, siempre. Esto es H2O, agua. Lo dibujo como un cubo porque después bueno, puedo dibujar una gota, pero si yo tengo 1 kilogramo de agua, que aparte coincide con 1 decímetro cúbico, o sea, con 1 litro, porque el peso específico del agua es 1, el peso específico es el peso dividido el volumen que ocupa. O sea que 1 kilogramo de agua ocupa 1 decímetro cúbico o 1 litro. Bueno, 1 kilocaloría, entonces, volviendo al azul. Entonces, 1 kilocaloría equivalen a 1000 calorías. Y esto, 1 kilocaloría, es 1 kilogramo de agua y su delta T, que es T2 menos T1, 1 grado centígrado. O sea que, cuando yo aplico calor a 1 kilo de agua y incrementa su temperatura en 1 grado, esa cantidad de calor que le entregué es 1 kilocaloría. ¿Importa en cuánto tiempo? No, es energía. Si interviniera el tiempo, estaríamos hablando de potencia, porque la energía es la potencia por el tiempo. Así que esto es energía, lo que tengo acá. No me importa en cuánto tiempo, es una cierta cantidad de energía, es como comer 25 caramelos. Yo me como 25 caramelos, no importa en cuánto tiempo. Comí 25 caramelos. Bueno, la cantidad de energía que le tengo que entregar a 1 kilogramo de agua para que incremente su temperatura, definimos así la kilocaloría. Hasta ahí tenemos dos definiciones. La definición de caloría y la definición de kilocaloría. Ahora voy a dibujar otro cuerpo, igual que el anterior, o parecido, si es que puedo. Ahí, ahí, ahí. Lo dibujo cuadrado porque es más fácil. Puede ser de cualquier forma. Y acá. Muy bien. Este cuerpo tiene una cierta masa M. Masa. Tiene una cierta temperatura inicial. Y cuando entregue calor, una cierta cantidad de calor Q, cuando le entregue calor, lo que va a pasar es que esa temperatura se va a elevar.
se eleva a una cierta temperatura T2. Ahora, ¿es lo mismo entregarle a un material que a otro esa cantidad de calor? Bueno, ya sabrán que si yo le entrego a un metal una cierta cantidad de calor, se va a calentar más fácil. Si le entrego una madera, no se va a calentar tanto. Ahí aparece un concepto que es la conductividad térmica y algo que se llama capacidad calorífica. Entonces definimos capacidad calorífica. C. Capacidad calorífica. La definimos como la cantidad de calor Q que le entrego dividido el incremento de temperatura, menos T1. Y esto es Q sobre delta T. Eso que tengo ahí se llama capacidad calorífica. Y K. Bueno, está medio prolijo. Ese que tengo ahí se llama capacidad calorífica y cada material va a tener una capacidad calorífica determinada. El aluminio tiene una, el agua tiene otra, no sé, los metales tienen otra determinada, hay, bueno, 10.000 millones. Yo después voy a mostrar una tabla de capacidades caloríficas, pero eso lo buscan y lo pueden buscar, lo pueden googlear, tabla de capacidades calóricas. Ahora, me pregunto, nunca hablé de la masa o la cantidad de materia que yo tengo acá. Llamé capacidad calorífica al incremento, a la cantidad de calor dividido el incremento de temperatura, pero nunca dije cuánto pesa. No es lo mismo calentar un material pequeño a una viga de 500 toneladas. Entonces aparece otro concepto, que es la capacidad calorífica específica. Capacidad calorífica no puedo correr punto. Calorífica es específica. ¿Sí? Y no es otra cosa que la capacidad calorífica dividido la masa. Y es una C minúscula. Por lo tanto, esto es Q sobre M por delta T. Esa capacidad calorífica ahora está relacionada con la masa de la materia. O sea que ese valor es capacidad calorífica específica, es la cantidad de calor que le tengo que entregar a una cierta cantidad de masa y para que sufra un incremento de temperatura. Esto está tabulado, o sea, yo no sé si la tabla periódica no tiene, sí, la debe tener. Cada material tiene su capacidad calorífica. En el agua vale 1, porque es por la definición de caloría y kilocaloría. La capacidad calorífica del agua es 1, o sea que cuando yo al agua le entregue a 1 kilo de agua, le entregue una kilocaloría, perdón, su temperatura se va a incrementar en 1 grado centígrado. Si yo tengo una pava de 1 litro, que es 1 kilo, cuando la lleve, por ejemplo, cuando su incremento de temperatura sea de 10 grados, ahí le entregué 10 kilocalorías. Una manera interesante de ver qué poder energético tiene un quemador de gas, por ejemplo. O después vamos a ver cómo podemos hacer la equivalencia para calcular un termoeléctrico. En un termoeléctrico yo tengo que calentar una cierta cantidad de masa de agua, incrementar la temperatura a un cierto valor, entonces necesito saber cuánta energía entregar. Haciendo la conversión calórica a eléctrica, voy a poder calcular la potencia que tiene que tener esa resistencia en un determinado tiempo. Bueno,
Les voy a compartir acá acá tengo una tabla. Esta es una tabla de capacidades caloríficas. Corremos ahí. Por ejemplo, las sustancias del agua la puedo tener en joule sobre gramos, o la puedo tener en calorías sobre gramo grados centígrados. En el agua vale 1, ¿sí? Por definición de caloría. Entonces, la capacidad calorífica del agua es 1 caloría sobre gramo grado centígrado, o también kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. ¿Por qué? Y porque multiplico por 1000 arriba y abajo. Después tenemos el aire seco, el aluminio, que vale 0.214 calorías sobre grado centígrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a modo de ejemplo, les voy a hacer, si quieren, con el aluminio, 0.214, si les parece, y les hago un ejemplo de cómo se utiliza esto. 0.214, vamos a acordarnos de él. Bueno, por ejemplo, vamos a dibujar acá. Ejemplo. Quiero calentar 25 kilos de aluminio, cuya temperatura inicial son 10 grados, y la temperatura final son 150 grados centígrados. ¿Está? Muy bien. ¿Cuánta cantidad de calor le tengo que entregar para llevar de 10 grados a 150, 25 kilogramos de aluminio? Bueno, lo que voy a usar es la fórmula. Q es M por C por delta T. Esta fórmula, guárdensela bien. Perdón. Esta fórmula que quería decir yo, esta fórmula, M por C por delta T, guárdenla bien y recuérdenla bien. Q es calor, M es masa, C es capacidad calorífica específica y delta T es el incremento de temperatura, porque es muy importante, muy importante. Bueno, para resolver el ejercicio, vamos a calcular Q, y lo hacemos con azul. Entonces Q, que es lo que me pregunta el ejercicio, no es otra cosa que M. M son 25 kilogramos. Por C, 0,214. La capacidad, perdón, voy a volver a compartir porque me olvidé el número. Acá. 0,214. Me lo había comido. 0,214. 0,214, 0,214. 0,214 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Todo eso multiplicado por el delta T. Pero el delta T es 150 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Bueno, esto que está acá me da 140 grados centígrados y lo único que tengo que hacer es multiplicar 25, vamos a ver las unidades, simplificando, este kilogramo con este kilogramo desaparece, este grado centígrado con este grado centígrado desaparece, y me quedan kilocalorías, y está bien, porque lo que yo estoy buscando, en realidad, es la cantidad de energía que le tengo que entregar. Bueno, yo tengo la calculadora acá al lado, y Q es 25 por 0,214 por 140. 25 por 0,214 por 140. Eso me da 749 kilocalorías. Y ahí terminó el ejercicio. En el ejercicio uno tranquilamente, repito ese número porque me quedó medio mal dibujado. 749 kilocalorías. O sea, que a 25 kilos de aluminio, incrementarle en 140 grados su temperatura, de 10 a 150, necesito disponer
de 749 kilocalorías para cumplir con esa consigna de hoy, ¿no? Bueno, yo puedo tener, como datos voy a tener que tener la masa o no, o como datos puedo tener la temperatura inicial y la final, o no, en este caso me pregunta la caloría, la energía que le tengo que entregar en calorías, pero yo tranquilamente podría haber dicho, bueno, ¿en cuánto se incrementa la temperatura de 10 toneladas de hierro cuando yo incremento la temperatura en 400 grados? Perdón, cuando le entrego tantas kilocalorías. Bueno, estoy medio trabado, pero ahí voy. Muy bien. Eso por un lado. A esto se le llama capacidad calorífica específica. Este es el tema. Acá, esto. Capacidad calorífica específica, es lo que estamos viendo hoy. Y me queda para ver el equilibrio térmico, que no sé si hacerlo en este video o no, vamos a ver. Podría, acá. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico. Y medio rapidón, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tengo un cuerpo siempre dibujando un cuadrado. Que cambié el color, no sé para qué. Supongamos que tengo un cuerpo de una cierta masa M1 a una temperatura T1 y supongamos que tengo otro cuerpo M2 apoyado por encima. No lo puedo dibujar bien, pero bueno, más o menos se va a ver. M2, una cierta temperatura T2, una capacidad calorífica C2 y acá tengo una capacidad calorífica C1. Imaginemos que tengo un cuerpo totalmente aislado. Esto me olvidé de decirlo. Esto está aislado. Aislado de algo que se llama universo. Entonces, lo que está acá adentro se llama sistema, que en realidad es lo que quiero estudiar. Es cómo va a fluir el calor de un cuerpo hacia otro. Puede ser así o puede ser así. Cuando yo tengo dos cuerpos a distinta temperatura, el calor naturalmente va a fluir de una cierta fuente que se llama té caliente, no me refiero al té de tomar, a una cierta fuente té fría. Después van a ver que hay algo que se llama máquina térmica. Entonces, la temperatura que está más caliente que la otra, perdón, el cuerpo que está más caliente que el otro, cuando yo lo aísle de todo un sistema, cuando yo lo aísle del universo, que llamamos sistema, el calor va a fluir del elemento de mayor temperatura al de menor temperatura naturalmente. Eso es así porque si no, no respondería, no se correspondería con las leyes de la termodinámica, que no sé si ya las vieron. Bueno, entonces, lo que va a suceder en este caso es que ese calor Q caliente, supongamos, y Q frío, vamos a suponer que T2 es mayor que T1, pero las masas no las sé, por eso le voy a hacer genérico. Q caliente y Q frío, si yo tengo todo este sistema aislado del universo, el Q que entrega
la fuente caliente va a ser igual a menos el Q que recibe la fuente fría. ¿Por qué? Porque la fuente fría está recibiendo calor. Es calor negativo, no entrega. Pero la fuente caliente sí está entregando calor. ¿Está? Entonces lo que podemos hacer es plantear algo que llaman ecuaciones, Q caliente y Q fría, y borramos, y vamos a poner Q caliente es M1, me parece que era el M2, ¿no? Bueno, M2 por C2 por la temperatura final 2 menos la temperatura inicial 2, este es el delta T, y Q frío es M1 por C1 por la temperatura final 1 menos la temperatura inicial 1. ¿Está? El cuerpo que está a mayor temperatura va a entregar calor, lo llamamos QC. Ese QC tiene una cierta masa, perdón, ese cuerpo tiene una cierta masa, una cierta capacidad calorífica, una temperatura final y una temperatura inicial. El cuerpo frío va a recibir calor, tiene una masa, M1, tiene una capacidad calorífica, MC1, puede ser de un material distinto, puede ser igual, y va a tener una temperatura final 1, restado la temperatura inicial 1. Si yo tengo un sistema aislado, todo lo que está dentro de ese sistema, o sea, mediante materiales aislantes, por ejemplo, la heladera es un material que aísla todo lo que está dentro del universo, o sea, de lo que está afuera, mediante un material, digamos, adiabático. Un proceso adiabático es que no permite transferencia de calor desde un lado hacia otro. Una pared adiabática no permite que el calor pase. El termo de tomar mate es un proceso adiabático, porque lo que trata de hacer es que no fluya calor ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. ¿Sí? El termo Stanley y el termo Lumilagro, todo, aunque sean de distintos materiales, y uno sea más caro que el otro, la única función que cumplen es aislar térmicamente lo que está dentro de lo que está fuera. Lo que está dentro para nosotros sería el sistema y todo lo que rodea sería el universo, que es en realidad lo que pasa. Muy bien. Y el sistema para nosotros es lo que vamos a estudiar. Bueno, pero como Q caliente es menos Q frío, o sea, lo que entrega es lo que recibe el otro sistema, puedo igualar esto que está acá y me queda que M2 por C2 por T F menos T inicial 2 tiene que ser igual a M1 por C1 por T F menos T inicial 1. Cuando los dos cuerpos lleguen a la misma temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? La temperatura final 1 va a ser igual a la temperatura final 2. Y esto es recontra importante. A esto se le llama equilibrio térmico y va a suceder naturalmente. ¿Por qué cuando un salón está vacío hace frío y cuando está lleno de gente empieza a hacer calor? Bueno, porque el cuerpo del ser humano, en condiciones normales, tiene entre 36 y 37 grados. 36.5, vamos a poner un promedio. Entonces, si yo junto mucha masa, mucha gente, con una temperatura de 36,5, lo que va a tender a hacer es que la temperatura del salón sea de 36,5. Y 36,5 es una temperatura de verano. Y empieza a hacer calor. ¿Por qué? Todo tiende a un equilibrio térmico. Cediendo calor, la fuente más caliente a la fuente más fría. Bueno, si yo hago acá distributiva, me queda que me queda que M2C2 por la temperatura fría menos M2C2 por la temperatura inicial 2 es igual. Lo que hago es distributiva. M1C1 lo meto adentro y hago distributiva. M1C1, temperatura final, menos temperatura inicial 1, M1C1. Ahora lo que tengo que hallar es pasar la temperatura final de un
Perdón, esto es negativo. Negativo, negativo, por lo tanto acá se hace positivo. ¿Sí? Porque era menos Q. La Q caliente es menos la Q fría. Bueno, entonces ahora lo que hago, esto que está restando lo paso para acá sumando, y me queda que TF, ya lo saco como factor común, esto es matemática, M1, C1, más M2, ahí, más M2C2. Esto es igual a la temperatura inicial 2 por M2 por C2 más la temperatura inicial 1 por M1 C1. Y la temperatura final de equilibrio, que es lo que me importa, es todo lo que tengo arriba, M1 C1, temperatura inicial del cuerpo 1 más M2 C2, temperatura inicial del cuerpo 2, todo sobre esto que pasa dividiendo, y esto es M1 C1 más M2 C2. No sé si alcanzan a ver ahí, lo vamos a poner en rojo. Y esta temperatura es la temperatura de equilibrio. O sea que dos cuerpos que tienen distinta masa, M1 y M2, que son de distinto material, C1 y C2, capacidades caloríficas, que tienen distinta temperatura inicial, T1 inicial 1, T1 inicial y T2 inicial. La temperatura final de equilibrio de esos dos cuerpos va a ser, y lo puedo predecir mediante esta forma, que es un promedio ponderado, en realidad. Yo puedo hacerlo fácilmente, y si yo pusiera un litro, fíjense que si yo pongo, por ejemplo, 2 litros de agua, ¿sí? Un litro de agua caliente a 80 grados y un litro de agua fría a 10 grados. Bueno, todas las masas se me van a ir, desaparecen de la ecuación porque son M1 y M2 son iguales, 1 kilogramo, saco, C1 y C2 son lo mismo porque es agua. Entonces me va a dar un promedio, me queda que al final es T1 más T2 dividido 2, o sea que 80 más 10, 90, el promedio va a ser 45 grados. Mezclar un litro de agua a 80 grados con un litro de agua a 10 grados me da un promedio de 45 grados. Creo que fue así, si no me equivoco. Bueno, cualquier duda me consultan. Y espero que anden muy bien. Cualquier consulta, ya saben. Vamos a dejar de compartir pantalla para así los saludo por acá. Ahí está. Ahí. Saludos desde acá, desde el arroyo del campo de mis viejos.